Buenas, buenas. Hola Carmen, hola Maru. Hola Vero, hola La, hola Alma. Buenas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos acá esperando a Ale para tener otra charla apasionante y hermosa acerca de conciencia y biología. Buenas, buenas. Ahí, a ver. ¿Qué es eso? Estoy con un montón de luz de frente porque estoy en un lugar que no tengo tanta iluminación, así que estoy con el aro prendido. Hola Ale, ¿cómo andas querido? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo va? contento. Estaba esperando este momento hace una banda. Sí, la verdad que de la otra vez yo también me quedé con muchas ganas de seguir charlando y bueno, y la gente también, ¿no? Se quedó ahí con ganas de seguir escuchando, pudiendo, pudiendo de alguna manera también participar en estos encuentros. Así que bueno, gracias por volver a abrir el espacio, seguir generando estos puentes, creo que son súper importantes. Yo siento en resonancia y ya que traes esto, la invitación es a que dejen preguntitas, que lo que vaya surgiendo de la charla, si bien se nos da muy bien hablar un montón, que también puedan participar de ahí del otro lado, es súper importante para esto, que realmente sea una charla y una conversación y se vaya abriendo ahí como debate. Yo siempre digo que a mí las preguntas son lo que más me nutre, porque de alguna manera estamos llenos de respuestas, pero las preguntas son lo que nos llevan a cuestionar la realidad y a poder generar otras miradas y otras perspectivas. Así que invitadísimas, invitadísimos, invitadísimes a preguntar, a consultar ahí. Y un poco siento que este live, nada, a mí me surgió ahí como maquinando un montón de preguntas y de cosas que tienden a estar en mi reflexión y en mi mirada cotidiana y tenía muchas ganas de charlarlo con vos porque siento que tenemos miradas muy complementarias, pero desde perspectivas distintas, que si bien dicen lo mismo, lo dicen desde distintos lugares y entonces siento que puede ser como muy enriquecedor charlar de estas cuestiones, ¿no? Como estaba ahí flasheando un poco y reflexionando acerca de el cambio de era, la evolución de la conciencia, ¿no? Y todas las cuestiones que aparecen en relación a la inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cuestiones que están sucediendo mucho en el ámbito también donde más me muevo yo, que es en el de la psicología y demás. Y bueno, conociendo toda esta herramienta, esta línea de las 5 leyes, se me reacomodaron un montón de cosas. Entonces quería charlar un poco acerca de esto, ¿no? Como cómo es este proceso evolutivo y cómo es esta perspectiva evolutiva donde ya no estamos plantados en esta idea de la supervivencia del más fuerte y la cuestión más darwinista, sino que hay como otra comprensión de lo que es la conciencia biológica en relación con esta conciencia más tecnológica que parece ser la que está tomando un poco nuestro desarrollo, ¿no? Que estamos como un poco tomando ritmos medio eh, inorgánicos o más de máquina, ¿no? Como con otra velocidad, con otra vorágine, más como si fuésemos procesadores con microchip, cuando la biología en realidad no se actualiza a una velocidad tan veloz, para valga la redundancia, no se puede actualizar tan rápidamente porque la evolución de los tejidos y reorganizar como todo lo físico, que es lo más concreto y lo más material, tiene otra temporalidad. Entonces, un poco la primera pregunta que tenía era esto, ¿no? ¿Cómo ves vos esta cuestión de la conciencia biológica, que es, como hablábamos la otra vez, adaptativa a los entornos, ¿no? Que busca desde este lugar más de repetir o de usar un software o unos programas que nos ayuden a adaptarnos y a sobrevivir a esta otra conciencia que podemos llamar más tecnológica, si se quiere, que tiene que ver con todos estos nuevos programas más culturales, más sociales, en donde estamos inmersos. Bueno, por un lado, súper amplio, ¿no? Ahí ya lo vamos a empezar vamos a intentar ir por partes, ¿no? Como para también poder separar, viste que yo tengo esto de que esté cada cosita en su lugar. Primero, sí decir que Hammer, el descubridor, en realidad el que ordenó las 5 leyes biológicas, tenía una perspectiva evolutiva darwinista, Mm. ¿sí? Que yo hoy entendiendo y aprendiendo un montón de cosas,
cada vez se nota más la cantidad de errores que tiene ese modelo evolutivo, en la cual tenemos la idea de que nosotros mismos como especie, el humano, va a generar cambios, ¿no? Que le va a permitir estar más evolucionado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros ya somos lo máximo de evolución en nuestra especie, como lo es cada animal, ¿no? Cada animal ya está al máximo evolutivo. O sea, somos la joya de la naturaleza, todas las especies, ¿no? ¿Podrá venir en algún momento o aparecer en algún momento alguna especie capaz de procesar la cantidad de información que hay en torno a lo tecnológico y a lo informático? Tal vez sí, pero el humano como tal va a seguir siendo humano. Siempre hemos sido humanos, nunca tuvimos una aleta, o por lo menos no conozco ningún humano que me diga, a mí me quedó una aleta por acá o un ala por allá, como lo plantea el modelo darwinista. Eso por un lado, porque yo voy a hablar de cosas que por ahí si hay alguien que conoce mucho las cinco leyes dice, che, pero Hammer pensaba otra cosa. Sí, porque yo no voy a decir, no vengo acá a hablar sobre lo que pensaba Hammer, pues no soy Hammer, sino lo que yo he podido tomar de las cinco leyes y además otras cosas que yo voy aprendiendo, ¿no? Entonces, por si ven alguna diferencia, sepan que esa diferencia la planteo yo, en realidad, no el modelo. Ahora, es súper interesante esto que traemos porque si bien la tecnología y los cambios que están habiendo hoy en día son muy vertiginosos, a un nivel que nuestro software no puede procesar, la, la tecnología ha generado adaptaciones en el ser humano y en las especies desde hace muchos años, desde hace siglos, te diría. Y un primer gran cambio que hubo fue en la revolución industrial. Mm. ¿Sí? Voy a tocar allá y ahí nos venimos para acá. ¿Por qué? Bueno, Porque en la medida en que nosotros vamos desarrollando tecnología y vamos haciendo ciencia que nos permite desarrollar cosas que antes no teníamos, indudablemente eso transforma todos los otros componentes de lo que es nuestra cosmovisión. Entonces, lo que sucedió a partir de la revolución industrial, y esto ya tiene otros tiempos, pero lo que sucede a partir de ahí es que la medicina toma la rama de la revolución industrial para generar métodos que eliminen síntomas para que podamos producir. Entonces, fijémonos como un desarrollo tecnológico, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver que una empresa empiece a producir en serie y pueda sacar más productos por día a que cambie la medicina? Tiene todo que ver. E inclusive eso trae cambios en la educación, trae cambios en lo sociológico, trae cambios en la manera en la que nos vamos a organizar como familias o como núcleos o como comunidades, ¿no? Entonces, acá podemos conectar lo sistémico en ver cómo un elemento que ingresa nuevo trae cambios en todos los niveles. Nuestra medicina, ¿sí? Fue muy diferente antes de la revolución industrial a post-revolución industrial, porque en la revolución industrial vos necesitabas a un trabajador una determinada cantidad de horas, entonces no se le podía permitir a un trabajador que diga, che, yo tengo un síntoma y necesito descansar. No, tranqui que la medicina te lo resuelve. ¿Cómo hacemos? Tomas esta pastillita y te deja de doler lo que te estaba doliendo y podés seguir yendo a trabajar. Y a el partir de dolor ahí, para vos no. claro, ¿no? Esa frase esa frase trae lo económico por detrás, ¿no? Trae lo productivo por detrás. No trae, el foco no está puesto en el proceso de la persona. Y acá tampoco estamos hablando de medicina sí, medicina no, pastilla sí, pastilla no. Acá cada uno sabe lo que le conviene, lo que le hace bien y por momentos podemos utilizar una opción u otra, ¿no? Pero es interesante porque a partir de ahí empiezan a haber un montón de cambios, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en la actualidad? ¿No? Hoy en la actualidad nos vemos inmersos en una cantidad de información que si nosotros nos ponemos a pensar antes de que hayan medios masivos de comunicación, una persona recibía la cantidad de información que su entorno le propiciaba. Por lo tanto, la cantidad de información que nos llegaba a nosotros era mucho menor.
Entonces, cuando empezamos a ver, ¿no? Y decimos, bueno, la ansiedad, ¿no? Que después pueden ser un montón de cosas, pero lo que denominamos ansiedad es una enfermedad de estas nuevas generaciones. Ujú. Claro, porque en realidad la ansiedad es una forma, ¿sí? Es un producto dado por una adaptación a qué? A la sobreinformación que hay. Porque si yo agarro el celular y en 5 minutos puedo ir a Europa, puedo ir a Oceanía, puedo ver lo que está pasando acá en Argentina, en el sur, en el norte, mi cerebro tiene que procesar toda esa cantidad de información y mi cerebro además tiene que readaptar el concepto de territorio. ¿No? Que el territorio, para quienes no conocen lo que es dentro del modelo de las 5 leyes, digamos que es todo espacio en el cual yo tengo implicancia. ¿Sí? Puede ser mi trabajo, es mi familia, es mi casa, mi familia de origen, mi familia actual, la dinámica que yo tenga nuclear, los entornos en los que yo me muevo, ¿sí? Pueden ser grupos en donde realizo algún hobby, alguna actividad o trabajo. Ahora, el cuerpo está constantemente, el cuerpo no entiende que esa información o que eso que está sucediendo a miles de kilómetros. Cuando el cerebro capta esa información, lo que automáticamente pasa es, tenemos que responder a esto que está sucediendo hoy acá, ¿sí? Entonces, eh, dale. Es súper notable esto que decís porque hay mucho de esto que aparece en consulta, ¿no? Como estoy súper angustiada por la cuestión de Palestina, estoy súper angustiada porque la bolsa de no sé dónde, ¿no? Y que son cosas donde, como decís, nuestro territorio se amplió tanto que es imposible cuidarlo, ampararlo, protegerlo. Y está bueno esto de entender que la tecnología, vamos a hablar de la tecnología como física y material, como bueno, los aparatitos estos que nos hiperconectan ahora o nos permiten esta ampliación, pero también como todo eso que sentimos que tenemos que desarrollar para abarcar todo ese territorio, ¿no? Como todas las técnicas que necesitamos desarrollar a nivel humano, corporal, biológico, y no solamente quedarnos con la idea de la tecnología como los aparatos o las máquinas, sino como todas esas técnicas que vamos a desarrollar o que vamos desarrollando para cubrir esos espacios, asegurarnos, ¿no? Como estas necesidades básicas que tenemos de cobijo, de cuidado, de protección, de todas estas cuestiones, y cómo esto que estás diciendo, ¿no? La revolución industrial metiendo esa nueva tecnología y cambiando la medicina, que en definitiva es una organización social, lo que nosotros conocemos como medicina hoy, para perpetuar ese modelo nuevo que estaba emergiendo para poder sostenerlo y para poder asegurar que las cuestiones sigan funcionando en esa línea, ¿no? ¿Cómo ves esto si hacemos esa perspectiva que me encantó, ¿no? De mirar hacia ese momento donde fue genial crear esa medicina que, bueno, generara productividad y que permitiera que el humano trabajador estuviese 8 horas disponible o 15 o las que estuviese, eh, viendo eso en perspectiva desde hoy, ¿no? Porque de alguna manera parece que el entorno siguió en esa línea, pero que hay algo de la biología que ante esto no se terminó de adaptar o de ayornar o de poder hacer el match, ¿no? Entre ese entorno y todos esos intentos de adaptación que fuimos haciendo, hoy nos dan otro tipo de, llamémoslo, patologías o síntomas que son muy notorios, que incluso son mucho más del plano quizás psíquico-anímico, ¿no? Con claras secuelas en el cuerpo físico, pero que se ve muchísimo, que hoy la sintomatología está súper enfocada en esto, ¿no? Estamos desquiciados y con insomnio, no pudiendo, no como todo eso que se ve, que sucede, que después impacta en otro tipo de patologías que también siento que son muy actuales, ¿no? Los cánceres y todas estas cosas que llamamos desde el diagnóstico así, pero que en realidad son intentos de respuesta de adaptarnos a eso. Un poco lo pensaba como si fuesen los parches de actualización que intenta tener el cuerpo y la biología para decir, bueno, tipo, te bajo esta actualización rápida para que puedas hacer algo con esto y te siga funcionando el celu, ¿no? Pero, ¿cómo ves esto en perspectiva? O sea, ¿es coherente el movimiento que venimos haciendo, no? O sea, sí, Mira, porque estamos acá, pero...
Sí, mira, yo te diría que los síntomas y los cambios que vemos en la actualidad son los frutos de las adaptaciones posibles que está haciendo el cuerpo para no colapsar en un ambiente que es totalmente antibiológico. Sí, totalmente antibiológico. Y con esto no nos vamos a poner ortodoxos y decir no hay que usar más celulares, porque eso no Claro. es real. Y estamos nosotros hablando por celular y por suerte les llegamos a otras personas y tienen posibilidad de escucharnos y nosotros de hacer lo que hacemos, sino que entender que lo que nos está pasando hoy como actualidad en la especie, ¿sí? Es el producto de estar adaptándonos constantemente a un sistema que no responde a nuestros pulsos. ¿Sí? Que no responda a nuestro pulso. Después, cada uno podrá ver por dónde va la mano, ¿no? Si es por el tema de las redes sociales, si es por el tema de las noticias, si es por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que curioso es, yo trabajo con un amigo, además de trabajar con Maggie, y él nos decía, chicos, todo lo que estamos intentando hacer ahora, la semana que viene lo tengo que empezar de cero porque aparecen cosas nuevas y ya no sirve lo que estamos haciendo. O sea, ya la tecnología está avanzando y la inteligencia artificial está avanzando a un nivel mucho más rápido de lo que el humano puede procesar, ¿no? Que es, creo yo, que era en algún punto el miedo de lo que podía suceder. Bueno, ya está pasando, ¿no? Y de hecho esto viene pasando hace muchos años, ¿no? En donde estamos constantemente sobreadaptándonos al sistema en el que vivimos. Nosotros tenemos que entender que nosotros viviendo en otro sistema en el cual no estuviésemos tan desafiados, no presentaríamos la cantidad de síntomas que presentamos. Presentaríamos otros o tendríamos ciertas temáticas, porque eso no se puede evitar, porque los desafíos en la vida hay que atravesarlos, pero mucho de lo que nos sucede es por el tipo de hábito que nosotros tenemos. Entonces, para mí no hay una posibilidad de que al humano le deje de pasar lo que le está pasando si no generamos un cambio profundo, no solamente de la tecnología o de la inteligencia artificial, sino de la manera en la que usamos o utilizamos los elementos que conforman nuestra cosmovisión. Cómo usamos nuestra medicina, cómo usamos nuestra educación, cómo usamos la tecnología, ¿no? ¿Para qué la usamos a la tecnología? Porque hay un montón de avances que uno podría decir la ciencia está avanzando a pasos agigantados y simplemente terminar con cierta patología es cambiar una estructura social, lo cual en un punto es mucho más complejo. Por eso es más fácil dedicarle miles de millones a tratar de investigar una moleculita que se mueve por el cuerpo, ¿no? Cuando no queremos tocar el tema de base, que el problema es cuánta gente hay, primero, trabajando de cosas que no le gusta. ¿Cuánta gente hay que no puede trabajar? ¿Cuánta gente hay colapsada en organizaciones que están súper saturadas de personas? ¿Cuánta gente hay haciendo muchas cosas que interiormente les resulta incompatible e incoherente con uno mismo y lo tenemos que hacer porque vamos en una vorágine en la cual si no lo hace igual es como que el tren te pasa por encima? Entonces, como que estamos, para mí estamos en un momento bastante de inflexión en el cual hay que tomar decisiones. Decisiones en cuanto a cómo utilizo esto que está sucediendo para mi beneficio y para el beneficio colectivo en el cual yo pertenezco. Y puede parecer acá, pueden haber dos cosas, ¿no? Por un lado, un pensamiento en el cual dice, bueno, pero entonces que tenemos que ser totalmente egoístas y pensar solo en nosotros. Y otro pensamiento que dice, no, pero ¿cómo hacemos para que esto le dé a todo el mundo? Bueno, yo no tengo la respuesta claramente, ¿no? Pero si una persona está constantemente observando noticias o mirando cosas que lo llevan a un estado determinado, ese estado determinado tiene por consiguiente un cambio también en el cuerpo. Entonces, cuando viene una persona y dice, yo tengo insomnio, uno suele pensar que, bueno, sí, simplemente está muy acelerado, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que está pasando es que ese animalito está constantemente en una sensación de amenaza. Si yo vivo en el bosque y a mí se me prende fuego el bosque, no es momento de dormir, es momento de correr, ¿sí? Y esto es Y lo que... Dale. ahí más arriba preguntaban eso, ¿no? Entonces, la adaptación actual es dormir menos para consumir más tecnología o estar más pendiente de todo ese mundo que se puede estar prendiendo fuego, porque básicamente al crecer el territorio, mi bosque ahora es de acá hasta todo el planeta, porque de algún modo
es lo que aparece un montón, por ejemplo, en las consultas, ¿no? Esta cuestión de, y lo que está pasando en Estados Unidos o en Palestina o en no sé dónde, que de repente es como si fuese mi propio bosque, aunque esté a miles de kilómetros de distancia, pero que genera esa sensación de amenaza, ¿no? De algún modo te escuchaba y pensaba, ok, si nos ponemos darwinianos o darwinistas, no sé cómo se dice, el más fuerte que va a sobrevivir en este momento es esa tecnología porque no hay una capacidad de adaptación tan veloz de nuestro organismo a esos entornos, ¿no? Como por lo menos para hacer cambios duraderos y sustentables que nos permitan vivir en el entorno actual que vivimos, sin estar generando constantemente toda esta sintomatología que es muchísima, ¿no? Como entiendo que siempre vamos a generar porque siempre va a haber adaptaciones al medio, pero realmente lo que se está viendo ahora es como mucho, mucho. Y lo dejo ahí en mucho, ¿no? Sí, y está agarrando niveles que son complejos, que sí, Hammer decía y hablaba de esto, y es en la medida que el humano siga atravesando situaciones y cada vez cargándose con más ámbitos, pasando por encima lo biológico sin respetar nuestro pulso, vamos a activar más programas biológicos, vamos a generar más constelaciones cerebrales, que son cambios de comportamiento, y eso va a generar eh, humanos, ¿sí? Que justamente cargan con comportamientos por la propia vivencia de situaciones que les son desafiantes. Entonces, tenemos una especie que está con muchos cambios, ¿sí? A nivel del comportamiento. Ya no es un poco evidente, ya es muy evidente. Los niveles de agresión son, por ejemplo, tipos de comportamiento que podemos esperar, gente que tiene temas de ataque de pánico, crisis de ansiedad, hipervigilancia, desconfianza, temas de pérdida de memoria, y podríamos mencionar chicos, niños con temas de déficit de atención, que son todas etiquetas que nosotros sabemos que después hay que separarlas para ver de qué se trata y entender qué es lo que está pasando en sus espacios, pero esto está viniendo cada vez desde antes, ¿no? Ya antes era más común ver en gente adulta ciertos cambios de comportamiento que podían ser disfuncionales y tratar de ser tratables. Hoy lo que vemos es que cada vez lo tienen más adolescentes, más niños, ¿no? Y esto es como una rueda de hámster. ¿Por qué? Porque una población que está totalmente constelada y con distintos desafíos, ultra desafiada y adaptándose a eso, desde ese nivel eligen los líderes que eligen o elegimos los líderes que elegimos. Y esos líderes que elegimos son resonantes a los estados de las especies, ¿sí? Entonces, elegimos líderes que generan, toman decisiones y generan consecuencias que hacen que la población esté en un nivel de desafío, de ultra desafío, y eso elige líderes que son resonantes y empieza como a alimentarse, ¿no? Es como cuál es el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Ah? Es zarpado lo que estás diciendo y esto que decís, ¿no? Cómo se hace cada vez más extensivo, porque hasta hace unos años hablábamos de niños con déficit de atención y ahora es impresionante la cantidad de adultos que hay con neurodivergencias o con ciertas cuestiones asociadas a esto, ¿no? Y cómo de alguna manera ya pareciera que esto que decís, esos diagnósticos que aunan un montón de síntomas, cada vez aunan más síntomas porque son menos capaces, ¿no? De contener toda la sintomatología que hay. Entonces ahora ansiedad es un montón de cosas que no tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Como, y vamos intentando meter o agrupar bajo determinados nombres un montón de cosas que cada vez son más diversas, más vastas, más amplias, ¿no? Y que no nos permiten, de algún modo, acompañar ese proceso. Entonces es como que ya ni el diagnóstico puede abarcar y envolver todo lo que está pasando al otro lado, ni toda la sintomatología que se muestra para poder resolver algo. Es como que no hay ahí una confluencia, una convergencia, porque es como que no se da abasto desde ninguno de los dos lados, ¿no? Ni el cuerpo o la biología pudiendo acompañar ese proceso para lograr como aplacar un poco eso, pero tampoco del otro lado la producción sociocultural o llamémosla tecnológica, tampoco pudiendo dar respuesta a todo lo que se está manifestando del otro lado. Entonces es como si
se estuviesen separando muchísimo estas cuestiones en vez de poder ir al encuentro entre sí para generar este cambio del que estás hablando, ¿no? Donde, como decís, de alguna manera tenemos que tomar de manera conjunta una resolución de decir, che, hay que hacer un movimiento en esta dirección porque si no nos vamos al pozo, que está buenísimo verlo desde acá, pero también se ve en otros ámbitos, ¿no? Desde la ecología, ¿no? Como la cuestión climática, todo está como en ese momento de cambio de paradigma, por no llamarlo de crisis, ¿no? Porque en algún momento no está pudiendo encontrarse y resolver de manera coherente, consensuada y compartida, algo que está haciendo como esto, ¿no? Desordenándose o complejizándose en cada uno de los ámbitos en sí, sin poder encontrar ese punto de unión que nos ayude a, ¿no? Y lo pienso un poco como desde la mirada más sistémica, si somos individuos dentro de un sistema y en realidad somos sistemas dentro de sistemas, cómo estos sistemas que no se están pudiendo dar respuesta entre sí incrementan muchísimo este grado de desconexión y de incoherencia y por ende de sintomatizar constantemente porque la amenaza es absoluta cuando no hay nadie que pueda ayudarme, acompañarme en... Sí. Y por ahí vi que habían puesto algo, justo lo quería mencionar, ¿no? A partir del encierro, hace, hace aproximadamente unos... ¿A mí se me está cortando o me estás escuchando bien? Se te escucha, yo te escucho perfecto. Em, lo que pasó a partir del encierro, ¿sí? Fue un hito y fue un elemento muy importante. Y eso también fue tecnológico, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos viendo hoy empieza a ser la muestra de lo que sucedió ahí. Uno pensaría que lo peor fue el encierro, pero realmente lo peor es lo que está pasando post-encierro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las consecuencias de todo lo que tuvimos que vivir internamente. Acá me parece que es importante, sí, para que nos podamos llevar a algo positivo de todo esto que estamos charlando, y es la necesidad imperiosa de que el humano ocupe su lugar. ¿Por qué? Porque la tecnología no está al servicio del ser humano. Hoy en día el ser humano está al servicio de la tecnología. Y esto viene siendo de esta manera desde hace muchos años. Nosotros pensamos que la tecnología es algo que nosotros utilizamos, pero no nos damos cuenta de todos los mecanismos que hay en los cuales la tecnología nos está utilizando. Entonces, si nosotros no podemos hacer esa primera brecha para decir la tecnología está a mi servicio, la plata está a mi servicio, y son todas herramientas que a mí me permiten en realidad transitar esta realidad que me toca hoy en día, ¿no? Y hay algo muy importante y es que el humano siempre ha tenido el impulso de hacer ciencia y de hacer tecnología, de desarrollar tecnología. Pero era muy diferente una cosmovisión en la cual un grupo de humanos, antes de construir en un lugar, se ponían a mirar el cielo, se ponían a mirar cómo había que construir, hacia qué lugares había que construir, cuáles son los lugares que hay que cultivar. ¿Por qué? Porque la gran tecnología, el gran reloj, es el cielo. Esa es la primer gran tecnología que hay y que deberíamos volver a poner en un lugar de prioridad, ¿no? ¿Por qué? Hermoso para el auge de cajita de cartón que están construyendo, por lo menos acá en la ciudad, es tipo, cada vez hay más PH de no sé qué, que es esto, ¿no? Como vivir apilados, sin luz, sin corriente de aire, encerrados, con unas orientaciones que son terribles, como dejando de lado todo lo vivo, ¿no? Como porque esto, como no solamente pensar la biología del ser humano, sino de todo el ámbito de lo natural no en contraposición, pero sino como otra versión de todo esto tecnológico que es todo lo que tiene que ver con estas organizaciones socioculturales que nos alejan de eso. De hecho, de alguna manera, todos estos ordenamientos hacen que cada vez estemos menos en contacto con esos pulsos naturales de los que vos hablabas y cómo eso va generando cada vez más, lo voy a poner en un término muy propio, ¿no? Pero nos va esquizoideando, psicotizando, desconectando, ¿no? Y fragmentando internamente de maneras que no podemos ni entendernos ni comprendernos a nosotros mismos, porque eso es lo que más se ve ahora. Tipo, no sé qué me está pasando, no sé qué, ¿no? Como no tengo recursos para ni siquiera comprender qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me está pasando, porque
somos como un rompecabezas de Picasso, ¿no? Totalmente, y esto trae una reflexión y es el ser humano está desorientado. Hoy estamos desorientados, ¿sí? Y eso no lo podemos perder de vista, ¿sí? Por ahí están diciendo que se escucha interferido. ¿Se sigue escuchando así? A ver, voy a ver A internet. ver, Romy, alguien que nos tire un... se acopla. Son- ¿Ahora sigue? Bueno, seguimos un poquito más y cualquier cosa nos dicen y ahí, si es necesario, cambio la... Vamos. A ver, ahí va. Perfecto. Entonces, importante para los humanos es volver a orientarnos, ¿sí? Importante como humanos volver a orientarnos. Para, para un humano moderno, conocer dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, es algo que no tiene importancia. Para nuestra biología, saber dónde está el norte, el sur, el este o el este es fundamental porque habla de nuestra ubicación espacial, habla de nuestra territorialidad. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Cuando yo digo que hay que recuperar el rol del ser humano, es porque nosotros tenemos un rol que no es ni mejor ni peor que el de los animales, pero es diferente, porque tenemos una capacidad de manipular el ambiente y tenemos la capacidad de interferir el ambiente diferente a ellos. Si nosotros tenemos la posibilidad de elegir corrernos de la línea biológica e ir a la línea que nosotros elijamos, ¿sí? Y mientras más nos alejemos de la línea biológica, que no les estoy diciendo volver a una era, porque esto pareciera que nos lleva a la precariedad y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con tener una vida mucho más ordenada en términos biológicos y para eso es importantísimo ordenar el sistema, es importante ordenar el territorio, entender cuál es mi rol dentro de mi familia, cuál es el rol dentro de mi territorio, cuál es el rol que tengo dentro de mi familia actual, en el de mi familia de origen, qué hago yo en esta vida y cuál es mi función en esta vida, genera que tenga un valor mucho más grande lo que yo hago. No somos simplemente pedazos de carne que caminamos por ahí, producimos para ganar, para tener un pedazo de techo y en algún momento morirnos. Tenemos un destino que nos permite tocar con lo trascendental y eso es lo que hace diferente al humano, ¿no? Pues nosotros podemos elegir si queremos separarnos de la línea biológica, que es lo que estamos haciendo. Estos son los costos. La biología, y no es un tema de castigo, porque la naturaleza no castiga a nadie, sino que, bueno, para vivir de esta manera, nos tenemos que adaptar de esta forma. No lo podemos hacer de otra. Si queremos volver a un estado mucho más biológico, de mucha más fuerza interna, tenemos que volver a recuperar la idea de lo tribal, tenemos que volver a recuperar la idea de lo comunitario, de lo grupal, tenemos que recuperar la idea de la piel al sol, la respiración, el agua, ¿no? Los elementos, volver a recuperar un estado de vida mucho más simple inclusive. ¿No? Uno podría decir, la tecnología avanzó tanto que se hicieron cremas con... No necesitamos absolutamente nada de eso. Eso no... Sí, bueno, el otro día leí algo de eso, ¿no? Que ahora están por crear una crema que contiene las bacterias que ayudan en la regeneración de la piel, del sol, ¿no? Como algo que ya tenemos, pero en una crema para que la tengamos que comprar y ponérnosla, ¿no? Como, me parecía como, wow. Y es re interesante esto que traes de la desorientación del ser humano actual, que a nivel simbólico es esto, ¿no? Hacia dónde estoy orientando mi pulso, porque si es hasta no sé, tener el cuerpo hegemónico, o el millón de dólares en no sé qué, o la casa en no sé dónde, o hacer tal viaje, de alguna manera hay algo que se vuelve medio inalcanzable también, ¿no? Como en esa desorientación, donde por ahí es esto, como, che, no es el viaje a el agua cristalina del Caribe, sino de poder realmente darme una ducha templada en casa y disfrutar ese momento y esa experiencia, el respirar con conciencia, el sentir el rayito de sol, no sé, como estos días que están siendo súper hermosamente primaverales. Hay algo de esto que decís, del comportamiento que cambia, ¿no? Como de la actitud que tenemos al recibir acá entre los edificios, porque bueno, yo vivo en la ciudad, ese rayito de sol que de repente es como, ¡ah!
¿no? Algo que devuelve y que te ayuda a tomar, o que y nos, supongo, ayuda a tomar esa conciencia de qué es lo importante y qué es lo relevante y hacia dónde estamos orientando nuestra vida y nuestra experiencia. Porque estar como con esta sensación de correr detrás de esa zanahoria que nos pusieron adelante como sentido de orientación, justamente nos desorienta porque no estamos buscando algo que realmente queremos, nos satisface, nos nutre, nos completa o nos complementa, sino que estamos buscando cuestiones que nos vacían cada vez más, que nos generan más sensación de falla, fracaso, exclusión, y cómo todo eso a nivel simbólico realmente va generando un daño que se ve, ¿no? Que se nota. Sí, porque cuando hablamos de esto no lo hablamos nada más en una cuestión teórica, ¿no? Hoy cualquier persona puede salir a la calle y observar cómo estamos como sociedad para darnos cuenta la cantidad de cambios de comportamiento que estamos teniendo y que muchos de ellos ya son muy disfuncionales para mí, para mi familia, para mis grupos. Y eso solamente se va a volver a recuperar cuando podamos tomar nuestro territorio y empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer de ordenarlo, ¿sí? Ordenarme internamente en relación a eso y empezar a generar lo necesario para que ese territorio crezca, para que ese territorio se consolide. Hoy, algo que ha sucedido, que es producto de todo el desarrollo que tenemos, es la fractura de lo comunitario y la fractura de lo familiar. Mm, ¿Sí? Hoy, si hay una persona que dice mi deseo es tener una familia, ¿sí? Está mal visto. ¿estás loco? Porque, claro, porque el deseo tiene que ser que trabajes, que hagas esto, que cumplas tus sueños. Pero internamente, a nivel biológico, no hay estado de mayor tranquilidad que una buena comunidad que me contenga y en la cual yo pueda servir y establecer y dar lo que tengo para dar. No digo que esto sea algo romántico, porque también es muy complejo, porque los humanos tenemos que aprender nuevamente de lo comunitario, pero sí que es un camino por el cual podemos ir. Si nosotros nutrimos nuestro territorio, si nosotros le damos a nuestro territorio, si nosotros nos ocupamos de nuestros espacios, ¿sí? Ya vamos a estar haciendo un montón de trabajo en relación a la especie entera, porque esto lo que nosotros tenemos que entender es que lo que está pasando en otra parte del mundo, de alguna manera nos afecta. Entonces, lo que yo haga en alguna parte del mundo también va a tener un impacto a nivel global. A veces no lo entendemos y nos gustaría poder hacer más, ¿no? Porque esto también es algo que nos han inculcado, ¿no? Que siempre tenemos que hacer más. Que eso es de nuevo el humano al servicio de la tecnología, el humano al servicio del desarrollo, no el desarrollo al servicio del humano. Porque el humano solamente puede hacer lo que puede hacer, no podemos hacer más de eso. ¿Sí? Nosotros no vamos a poder salvar a una familia, a un grupo, nosotros podemos empezar primero con nosotros. Si nosotros no nos acomodamos internamente, después todo lo que hagamos para afuera va a tener el mismo efecto. Voy a meterme en temas medio polémicos y más esotéricos, porque me hace mucho eco esto, ¿no? Como de algún modo se habla mucho de que esta nueva conciencia emergente de lo que va a traer el nuevo tiempo, la nueva posibilidad de generar algo distinto, está muy centrada acá, ¿no? Como en América del Sur y en toda esta parte que va a tener mucho que ver con este volver a la tierra, volver a comprender esos ritmos naturales y orgánicos de la biología, ¿no? Como que como si en el resto del mundo hay una cuestión tan puesta en esto de la hiperproductividad y de la tecnología y del consumismo, que en los lugares donde llamamos tercer mundo, pero que para mí tiene mucho que ver con esta posibilidad de seguir sosteniendo esta idea de lo comunitario, de los amigos, de compartir, ¿no? De invitarte a casa y de comer acá, ¿no? Y de compartir lo que tengo y todo esto, que realmente está sosteniendo como algo casi como si fuese una trinchera de eso, que no tiene que ver con el mismo concepto de familia socioculturalmente generado por la revolución industrial para sostener esto, o el mismo concepto de pareja, pero que sí tiene algo de esto muy de lo biológico, lo instintivo, ¿no? Como esta cuestión muy orgánica que hay en toda esta zona de esto, de hacer tribu, de hacer comunidad, de compartirnos, de ayudarnos unos a otros, de seguir como sosteniendo algo de esto.
bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Como que hablan del traslado de la Kundalini de la Tierra hacia esta zona, bueno, todas teorías que a mí me encantan porque son símbolo, ¿no? Y que me parecen súper ricas, pero que en definitiva siguen hablando de esto mismo, ¿no? De cómo necesitamos generar una conciencia que nos devuelva a esa comprensión de que es algo natural y biológico necesitar esa tribu, esa comunidad. Lo veo mucho como, por ejemplo, ahora tengo muchas amistades que están criando y cómo necesitan ese pulso de otras mujeres que las acompañen, ¿no? Y ahora eso que antes sucedía a nivel familiar, donde vivía la hija con la madre, con la abuela, con la bisabuela, y entonces lo cuidaban entre todos y aprendían y se nutrían, ya no está, porque las familias son cada vez más monoparentales, hay mucha más cuestión de bueno, crío sola, tengo solo, ¿no? Y cómo eso va generando cada vez más temor y más amenaza porque no tenemos como el recurso ese natural, biológico y orgánico para sentir, ¿no? Algo de eso que ya te comprometo para que nos volvamos a juntar a hablar de esto del territorio, la pertenencia y la jerarquía, porque me parece que es otro tema a abrir, súper valioso. Pero esto que decís, ¿no? Como esto también de alguna manera viene a confirmar esas otras teorías que vienen de los registros akáshicos y las nuevas dimensiones y todo eso, que a mí me encanta, pero como en definitiva también estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que hay un pulso donde se necesita ese volver a la biología, a lo instintivo, a lo natural, para generar entornos que nos permitan que ese desarrollo tecnológico, que está buenísimo, que puede ser súper útil, no nos aleje de eso, sino que nos acerque cada vez más, ¿no? Y amo esto que trajiste de el ser humano al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio del ser humano, porque en definitiva estamos intentando sintonizar nuestros ritmos a los ritmos de un microprocesador que va a una velocidad que es imposible de seguir y en vez de hacer que eso acompañe nuestros propios ritmos, ¿no? Como de alguna manera, ¿qué me interesa a mí tener más rápido la información para responder más rápido si después voy a terminar con, ¿no? Colapso por estrés sin poder hacer nada con eso. Entonces, qué importante que es esta toma de conciencia de ver hacia dónde se mueve, ¿no? Como ese flujo, porque siento que es un flujo en definitiva, ¿no? La vida siempre avanza y está bueno que todo evolucione, pero que lo haga como en una misma dirección, en un mismo sentido, y no como fuerzas contrapuestas que en realidad se terminan llevando puestas unas a las otras. Y hay un concepto, ahí voy a volver a algo que dijiste que me parece hermoso, pero hay un concepto y es que el humano se esfuerza, pero la naturaleza no se esfuerza. Y eso es totalmente contradictorio. O sea, si el agua no puede pasar por un lugar, deja de pasar por ahí y busca otro lugar. No fuerza nada. La raíz de un árbol crece por donde puede crecer y por donde no puede crecer, no crece. La naturaleza no se esfuerza. La naturaleza no tiene esta perspectiva de lucha y de guerra que nos ha hecho creer el darwinismo. Es complemento, es sinergia, ¿sí? Tiene una mirada mucho menos moral y ética, o sea, mucho menos no, sin ética y sin moral sobre la vida y la muerte y la legislación de la vida, ¿sí? Pero no hay en el fondo una guerra que librar. No hay que estar eh, todo el tiempo en un estado de trinchera, como nos lo hacen creer. Ahora, todos los estados en los que vivimos nosotros en nuestro cotidiano nos llevan hacia esa posición, que Sí. eso es lo antinatural. Y ojo, yo con esto no quiero entrar en ningún tipo de juicio respecto a cómo llevamos adelante nuestras vidas, ¿no? Pero pensemos por un instante en la naturaleza, ¿sí? Una madre que cría sola es un territorio que está totalmente amenazado. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nos sentimos seguros cuando somos en grupo. Entonces, tenemos tendencias que son biológicas, que es a reproducirnos, porque en el fondo de lo que se trata toda la estrategia, la gran estrategia de supervivencia de nuestra especie es la reproducción, que hoy en día también se ve disminuida. Entonces lo vemos ya también como un proceso de adaptación en la cual la humanidad se está reproduciendo menos, por un montón de ideas que no son reales, pero y por una actualidad en la cual una persona o una familia hoy antes de tener otro hijo piensa dos, tres, cuatro, cinco veces en relación a lo económico, con lo cual ahí la tecnología vuelve, el humano vuelve a estar al servicio de la tecnología. Pero
si pensamos los estilos de crianza que hay en la actualidad, la mayoría de los estilos de crianza te llevan a ponerte en un lugar de supervivencia. ¿Por qué? Porque criar solo es muy complejo, es una tarea muy ardua, además de tener que producir, porque no es que esas personas pueden dejar de producir. Alguna tal vez sí, pero en la mayoría hay que seguir produciendo, hay que seguir trabajando, además hay que tener una vida social, además estoy criando. Y eso en sí mismo ya es un estado de supervivencia, ¿sí? Hay muchas actividades o hábitos que nosotros tenemos en la actualidad como especie que en realidad para la naturaleza, para la biología, es un estado de supervivencia. Nosotros lo hemos naturalizado y de hecho a muchos de esos hábitos le llamamos corrientes culturales o corrientes ideológicas o las corrientes que queramos, que están tratando de justificar la existencia de un método que en realidad no le hace bien al cuerpo. No le hace bien al cuerpo porque uno termina estando en un estado de estrés y uno dice, vinimos a la vida para disfrutar, ¿no? El estado de estrés es un estado que debería ser solamente pasajero, momentáneo y en una situación determinada, pero vivir bajo un estado de estrés constante lo que lleva es que el cuerpo esté constantemente activando programas biológicos y que esos programas biológicos en definitiva nos generen cambios, los cuales alteran nuestra forma de percibir y ahí empieza la rueda, ¿no? En donde La rueda no... de Hammer, como le digo yo. Me gustan mucho estas dos cosas, ¿no? Esta idea de cómo naturalizamos cosas antinaturales y cómo usamos esa misma palabra, lo naturalizamos como si fuese algo natural, pero en realidad no es natural. Y algo de esta idea de cómo vamos generando hábitats como hábitos, ¿no? Como nuestros hábitos son nuestros hábitats y cómo ese hábitat está constantemente amenazado, porque de alguna manera esos hábitos que se me piden o que se transforman en mi territorio o en mi hábitat, no los puedo estar sosteniendo todo el tiempo de manera constante. O sea, yo no puedo estar, no sé, un mes durmiendo 4 horas y trabajando 20, porque aunque sea un hábito, no puedo subsistir en ese hábitat. Es un hábitat constantemente amenazante, o esta cuestión de la crianza solos, ¿no? Como me quiero ir a bañar, quiero ir al baño y no puedo porque si no entra en riesgo mi cachorro y entonces, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos estados constantes de indefensión en los que vivimos hacen que nuestro sistema nervioso esté totalmente colapsado e intentando adaptarse a ese bombardeo constante de amenazas, ¿no? Y que entonces siempre se genera estas otras pues, todo esto que se ve mucho ahora, ¿no? Como, bueno, que también tiene mucho diagnóstico y mucho nombre, pero esta sensación de insuficiencia, de impotencia, de carencia, que va generando otro tipo de comportamientos y otro tipo de formas de vincularnos con la vida, donde en definitiva lo que queda anulado y borrado es esa cuestión del disfrute, ¿no? De poder realmente decir, che, tengo una vida no para estar constantemente defendiéndome, atrincherándome y en guerra conmigo mismo y con todo lo que tengo a mi alrededor, sino de justamente ir haciendo esta búsqueda de cómo entro en mayor estado de amor hacia mí, de mayor contemplación, no desde un lugar narcisista y egoísta como decías antes, sino como desde este lugar de, che, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto es hacia dónde me estoy orientando. Pero son tantas las metas externas que se pusieron como orientación, donde la mayoría de la gente hoy lo que dice es, no sé lo que quiero, no sé hacia dónde voy, no sé dónde estoy, ¿no? Como esa cuestión de qué está pasando, ¿no? Y Muchos a mí memes al respecto. se me viene la imagen de cuando vos mencionás todo esto de humanos posados sobre la Tierra, pero sin conexión real a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volver a un estado simplemente de intuición que nos permita elegir lo que nos hace bien? Volver a un estado de orientación, volver a un estado en el cual nosotros podamos saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por más de que esos objetivos o esas metas que internamente nos vamos poniendo puedan ir cambiando y nuestros hobbies o nuestra vocación pueda ir variando y teniendo distintas implicancias, necesitamos empezar a ponerlo en juego. Necesitamos que cada humano pueda tocar internamente su vocación para saber qué es lo que viene a entregar al mundo. Todo humano tiene algo para entregar al mundo, por eso estamos vivos, ¿no?
todo humano tiene la capacidad de liderar y de cuidar y de proteger y de nutrir su espacio, su territorio, y eso es lo que necesitamos, humanos que estén comprometidos con sus espacios, ¿no? Necesitamos humanos que sepan liderar y que a la misma vez se dejen también y aprendan a hacer, a dejarse liderar, ¿no? Necesitamos humanos que estén mucho más al servicio del sistema, pero no desde un sacrificio, ¿no? O no desde una Esfuerzo. entrega de su propia vida, de esfuerzo, exactamente, sino desde un lugar de yo doy porque este espacio me nutre, entonces yo le doy y empieza a haber un dar y recibir mucho más equilibrado, ¿no? Entonces, si vos me preguntás por dónde empezaría, yo creo que todo humano tiene que volver a replantearse su cosmogonía, su cosmovisión y empezar a reestructurar sus sistemas, no de creencias, sino sus sistemas de coordenada espiritual, yo le llamo, ¿no? Me encanta. Porque la espiritualidad y la biología van de la mano. Esto que nosotros pensamos que lo intangible, las cinco leyes habla solo de la carne y de los tejidos, en realidad es un entramado, así como sabemos que la parte psíquica y la parte biológica van de la mano, la parte espiritual y la parte biológica también van de la mano. Y cuando nosotros podemos conectar con sistemas más grandes y entender qué es lo que nos gobierna, porque realmente lo que nos gobierna son los astros, porque si hace frío te tenés que abrigar, si hace calor te desabrigás, en determinado momento comés cierta fruta, en otro momento comés otra cosa. Entonces, en el fondo lo que nos gobiernan son los astros. Y si nosotros podemos volver a eso, y no quiero con esto, claro, caer en, no, pero si realmente nosotros podemos tomar los elementos que nos dan coordenada, ¿sí? A partir de ahí podemos empezar a construir sistemas que estén anclados en la Tierra, sistemas que tengan la función de servir a la biología, no sistemas que necesiten alimentarse de la biología. Es que esto me parece glorioso, la verdad, es tipo, amor, porque es esto, ¿no? Como la Tierra misma está dentro de un sistema y nos olvidamos todo el tiempo de eso, ¿no? Como una de las heridas narcisistas es el que la Tierra no es el centro del universo, no es el centro del sistema solar y que somos dentro de un sistema, igual que los humanos somos dentro de un sistema mucho mayor donde hay otros reinos, otras formas de expresión de la biología y esto de somos gobernados por los planetas. Título de mi próximo libro, sabelo, te lo tomo, porque de alguna manera es un planteo constante, ¿no? Cuando hablabas de esto de la biología no hace fuerza, es algo que yo digo mucho en una de mis capacitaciones, que hablamos de esto, ¿no? Como la vida es fuerza, pero no se esfuerza. Nosotros nos esforzamos para sostener una vida que en realidad nos está sosteniendo a nosotros. Entonces se pierde ese correlato, ¿no? De intercambio, de reciprocidad que si los hacemos más conscientes, para mí la espiritualidad es esa conciencia, ¿no? Es conciencia de lo que es, de lo que está sucediendo, de poder atestiguar con presencia eso que está sucediendo ahí. Che, pará, hay un cuerpo que es una maravilla que nos está sosteniendo y se está como todo el tiempo ordenando, en un entorno que también nos está acompañando, ¿no? No sé, yo salgo a mi jardín y me maravillo de esto que hablabas hace un ratito, donde todo es en tribu y no solamente entre los animalitos que viven ahí, ¿no? Sino entre el reino vegetal. Es una cosa maravillosa poder observar eso y recordarnos todo el tiempo eso, ¿no? Entonces, también me gusta mucho esto de que esto no es una crítica de que estamos haciendo todo mal y que entonces tenemos, porque si no es seguir retraumatizándonos, ¿no? Sino entender que cómo hacemos para todo esto que creamos y que está buenísimo a nivel evolutivo y demás, realmente poder ayornarlo a un pulso y a un proceso que realmente nos permita acompañar y sentirnos acompañados en ese movimiento y no sentir todo el tiempo que estamos quedándonos atrás, ¿no? Que tenemos que correr más rápido para que eso que avanza no nos deje abandonados en la mitad del universo sin saber qué hacer, porque un poco es lo que siento que estamos viviendo, ¿no? Como corriendo para asegurarnos la pertenencia. Ya me nombraste los tres órdenes del amor, así que el próximo viene por ahí, sabelo, vamos agendando fecha para poder realmente entender que es un match esto, ¿no? Y que realmente tenemos que aprender a machearnos y a conectarnos en una era donde la hiperconectividad, o en un momento, en una época donde la hiperconectividad nos está llevando justamente a desconectarnos, no solamente de lo natural, sino de nosotros mismos y de esa necesidad de compartirnos, ¿no? De conectarnos, de entramarnos, de hacer red, de hacer tribu. Eh, Me parece como súper importante entender esto como si fuese desde una crítica positiva, ¿no? No desde una crítica negativa, sino como,
quien ve una buena película y dice cosas lindas de la biología y de la tecnología, pero entendiendo que se tienen que encontrar y que tienen que aprender a macharse. Sí, totalmente. Creo que en verdad también tocamos temas que pueden exceder, ¿no?, nuestra capacidad de entendimiento y acá queda a criterio también de las personas y de la gente qué de esto les puede tocar para tratar de buscar por algún lado. Ya en algún momento les contaré más en intimidad cuál es mi mirada sobre la cosmovisión y la posición de la Tierra y la forma de la Tierra, que es muy particular, ahí porque por ahí decían, no, si somos el centro, coincido en un punto, ¿sí? Para mí tenemos una posición geocéntrica, pero bueno, esto después puede quedar para otro momento que es muy divertido, ¿no? Porque también esto es súper interesante, cómo podemos igualmente hablar y unir temas aún teniendo miradas y posiciones diferentes, que me parece que es lo que tenemos que aprender a integrar, ¿no? Estamos en un momento de tanta identificación con lo ideológico que también es tecnología en un punto, porque es ingeniería social, ¿no? Bien diseñada, con la famosa frase de divide y vencerás, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a observar estas cosas, es como, bueno, hablamos solo con los que tienen nuestra propia ideología, tenemos la posibilidad de unir distintas ramas y aunque tengamos diferencias, ¿qué tenemos para aportarnos, para enriquecernos y cómo podemos seguir construyendo en lo que sí tenemos en común, ¿no? En lo que sí podemos construir? Y en las diferencias, ver cómo nos bancamos para poder charlar desde esos lugares y ver cómo los podemos de alguna forma integrar. Yo creo que una de las primeras brechas que se arma sin ir a buscar estos modelos familiares que también estuvieron tan intervenidos, ¿no?, por ciertas herramientas que uno hace que quiera salir de esos modelos familiares de hace 40, 50, 60, 100 años, porque veía que hay cosas que no le resuenan, pero uno de los grandes disruptores de eso es que las familias tengan un televisor en su casa. ¿Por qué? Porque ya tenés constantemente la mirada de alguien que te dice cómo es el mundo. Y cuando tenemos la mirada de alguien que nosotros le damos la autoridad, ¿sí?, de decir, ese que me está diciendo cómo es el mundo sabe y yo no sé, ya nos estamos poniendo en una posición en la cual nosotros no volvemos a explorar el mundo por nuestros filtros y lo exploramos como dice él, ese señor, ese televisor. El televisor, sí, y me voy a poner un poquito conspiranoico, en realidad no es un elemento de entretenimiento. Television, ¿no?, como lo dice la palabra, te está contando una visión. Las programaciones son programaciones, son programas. Esos son los verdaderos programas. Y si existieran y tuviese algún sentido la palabra virus, los tendríamos que meter en esta categoría. Sí, Esos sí. son los verdaderos virus. El televisor, el que te dice cómo es el mundo, el que te dice con quién te tenés que pelear, el que te dice cómo hay que pensar, cómo hay que orientarse, cómo hay que hacer las cosas. Porque en realidad, hasta que antes que eso sucediera, inclusive antes de que aparezca la radio, era mucho más difícil convencer a un pueblo o a un grupo de personas de tomar una decisión determinada. Por eso las estrategias eran otras, eran más bélicas. Hoy siguen habiendo, pero hoy hay mucha más ingeniería para no necesitar llegar a ese punto, sin ir más lejos. Hace 4 o 5 años tuvieron la capacidad de encerrar a todo el planeta a través de los medios de comunicación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto es, ¿necesitamos dejar el televisor? Tal vez no, pero sí entender de dónde viene, para qué lo estamos usando, para qué lo usamos nosotros, para qué nos sirve. ¿No? ¿Para qué nos sirve la tecnología? Hoy en día, en esto que estamos haciendo, es un beneficio, es un servicio que nosotros estamos haciendo, nos beneficiamos a nosotros, beneficiamos a la gente, damos la posibilidad de que piensen cosas que tal vez sean diferentes a nosotros, nos puedan debatir, puedan estar a favor o en contra, y también está muy bien, pero si yo después estoy todo el tiempo metido en el celular, observando constantemente lo que está pasando, me vuelvo un esclavo de la propia tecnología. Si yo, para formar mi pensamiento crítico, lo que hago es ver noticias que ya están elaboradas, me pierdo la posibilidad de hacer toda la construcción del conocimiento. Porque con la inteligencia artificial o con toda la información que hay hoy en día, no necesitamos razonar, no necesitamos pensar.
¿Por qué? Porque metemos una preguntita en ChatGPT y nos dice lo que ya nos tiene que decir. Pero para que yo llegue en otro estado, en otro momento, en otro tiempo, a esa misma conclusión, a mí me iba a llevar todo un proceso de pensamiento, de crítica, de razonamiento, de discernir qué está bueno, qué no, qué es mentira, qué es verdad o qué me resuena a mí. Y a partir de ahí generar una conclusión que tiene un tono más personal. Hoy en día no hay tonos personales básicamente en las opiniones que se formulan, ¿no? Hoy en día la gente se informa, no voy a hablar de la gente. Hoy en día existe un medio de comunicación que es Twitter. Twitter sirve como noticiero. Ni hablar de noticiero que ya estaban hace 20, 30 años moldeando la forma en la que teníamos que pensar. Pero hoy en día ni siquiera, ¿sí? Nos tomamos 20 minutos para leer o para poder razonar alguna información, simplemente nos metemos, vemos un post y a partir de ahí reaccionamos. ¿Mm? Y esto que decís, reaccionamos, ¿no? Como reaccionamos accionando como quieren que accionemos, porque está todo como llevado en esa línea de producir determinado tipo de respuesta. Uy. Y no, pensé que se había colgado. Y no, esto que decís de ese proceso de ver como yo desde mi diferencia, desde mi diversidad, yo siempre digo que lo que más nos iguala es la diferencia y que está buenísimo poder entender algo de la diversidad y la multiplicidad, donde eso genera una visión mucho más completa, ¿no? De las cosas, porque cada uno la ve desde su punto de vista, a su manera, con su experiencia, con sus vivencias, y que eso es lo que enriquece la biodiversidad. Cómo estamos todo el tiempo respondiendo o reaccionando a lo que quieren que reaccionemos y respondamos de la manera en que quieren que reaccionemos y respondamos, porque no nos basamos en hechos, sino en información deglutida, como decís. Y siento que quizás eso es lo más peligroso a día de hoy de la tecnología, ¿no? Que la información no nos llega de manera pura y directa para que podamos vivir la experiencia y entonces generar una respuesta propia, sino que es una información ya masticada, ya deglutida, que tiene un fin, ¿no? Una meta, y que eso entonces también contribuye a esto que decíamos de la desorientación, porque ya viene con un sesgo en una dirección o en otra dirección para que nosotros reaccionemos en una dirección o en otra dirección sin poder tomar una decisión consciente y coherente, ¿no? Antes ahí decía alguien como la coherencia de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Yo creo que la coherencia ahí es lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Entonces es como también incluir esta cuestión de quién estoy siendo y quién quiero ser cuando estoy respondiendo. Si un producto más de la tecnología, donde entonces salí de la maquinita de hacer chorizos, o si realmente puedo permitirme ese movimiento de diferenciación, de decir como, che, yo no soy un chorizo más, yo tengo una postura, una posición, una visión que no la voy a llevar adelante desde la pelea o desde el enfrentamiento, sino desde entender que eso es lo que a mí me genera integridad y coherencia para moverme en el mundo y en la vida. Y que de alguna manera, cuando dejamos de sentir que tenemos que defender nuestra visión o atacar la visión del otro o decirle no vaya por ahí porque es por acá, aparece algo donde realmente podemos encontrarnos y confluir, ¿no? Entendiendo que cada uno viene de su camino y que nos vamos a encontrar en el fogón, en el centro de la tribu, pero que ninguno de nosotros viene del mismo lugar haciendo lo mismo, sino que cada uno trae eso que decías antes, su propio don, su propio gift, su propia ofrenda, ¿no? Para el mundo, y qué importante es poder generar esa conciencia de distinguir. Y como decías, es a través de la tecnología que yo siento que es como usada con conciencia, es una gran herramienta para encontrarnos, para esto. De alguna manera yo no te hubiese conocido si no hubiese sido a través de la tecnología y lo re agradezco porque me resulta muy enriquecedor esto de poder ir teniendo visiones distintas que en realidad lo que van haciendo es esto, llevarnos a cuestionarnos, ¿no? A preguntarnos y a no quedarnos como en el automatismo de la máquina, sino como a realmente ir a la biología que está como todo el tiempo escaneando y leyendo su entorno para poder responder a eso, ¿no? Que cuando estamos atrapados en esa reacción, en ese automatismo, no nos estamos adaptando a nada. Lo que estamos haciendo es siendo programados, como decías, para ser de determinada manera y de alguna manera volvernos autómatas, como ya lo decían ahí en 1984, ¿no? En el librito de Orwell que ya hablaba de todo esto. Eh, Qué valioso es poder cuestionarnos desde este lugar y desde esta mirada que de alguna manera empodera algo tan natural como la biología, ¿no? Y me quedo con algo de esto
quiero el debate de no somos el centro, yo siento que somos protagonistas y centro de nuestra historia, pero que también tenemos que aceptar que ser protagonistas y centro de nuestra historia, dioses co-creadores de nuestra realidad, implica entender que al lado mío hay otro Dios creando la suya propia, ¿no? Y que de alguna manera no podemos sentirnos como el centro del todo, pero sí de lo nuestro. Y que es importante tomar ese punto de reconocimiento. Y ya no sé, no sé ni qué hora es, mirá, son las No sé, ya nos refuimos, pero yo Lo, seguiría. ¿No? lo último, ¿no? Y está bueno para volver a encontrarnos en algunas semanas. Y es que algo que sucede con la forma en la que se está disponiendo el conocimiento es que nos han despojado de nuestra capacidad de ser científicos. O sea, el humano, por ser humano, tiene la capacidad de crear conocimiento, de crear a partir de su entorno y tiene la capacidad de comprobar eso que crea y poner a prueba todo. Entonces, creo que lo que nos ha sucedido es que con el tiempo estamos perdiendo la capacidad de autoría. Es decir, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es la cantidad de conocimiento que yo puedo crear o no cantidad, pero cuál es el conocimiento que yo puedo crear? ¿Cuál es el criterio al cual yo puedo llegar? Cuando yo tomo una decisión, cuando yo pienso algo, cuando yo digo algo, si bien lo ha dicho otra persona, porque probablemente no digamos nada nuevo, ¿cuánto de eso está pasado por mí, está confirmado por mí, está puesto a prueba y después yo lo hablo desde una experiencia personal y no lo hablo desde una receta que alguien me pasó y yo la transmito? Porque eso es algo que está pasando y es que hoy el humano, o gran parte del humano, no se siente capaz de crear su información, su conocimiento y no se siente capaz de tener autoridad científica para decir esto que me está diciendo no es real. Por más de que lo venga a decir un premio Nobel. ¿Ah? Porque si después averiguamos quién fue Nobel, nos vamos a dar cuenta que fue el descubridor de la dinamita. Y empiezan a aparecer un montón de cosas que uno dice, bueno, entonces los que están puestos ahí, que me dicen cómo es la realidad, alguien los puso ahí. ¿No? Entonces, antes de hablar de algo de alguien, ¿no? Poder pasar por el cuerpo la información, comprobarla, decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me nutre, esto no me nutre, esto es así como me lo dijeron o lo puedo poner a prueba, ¿no? Entonces creo que para irnos con dos cositas, ¿no? Diría como necesitamos volver a recuperar territorio, ocupar territorio, hacernos cargo de nuestros territorios y poder tomar lugares de liderazgo y aprender a dejarnos liderar por gente que nutra el territorio. Y después, por otro lado, tener la capacidad de crear conocimiento y empezar a pasarlo por el cuerpo para volver a reconocernos científicos y como por ahí decían, dioses encarnados, que en definitiva es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Hermoso. Voy a cerrar ahí porque tengo muchas más cosas para decir, pero se nos va a hacer larguísimo. Quiero esos mates en algún momento, tipo horas para charlar de estas cuestiones que son muy, muy ricas. Gracias, Ale, siempre. La verdad que me quedo como esto, con un montón de preguntas y reflexiones para seguir ahí generando conocimiento propio. Y pasándolo por el cuerpo y sintiendo todo lo que se va moviendo ahí, cómo va respondiendo. Y gracias también por toda la info que compartís siempre, es súper valiosa y la mirada que tenés me parece también muy rica. Y también a quienes están ahí del otro lado, como compartiendo, escuchando y seguramente también expandiendo esto, que se lleven la reflexión, que se lleven la pregunta, que reconozcan esto de su propia autoría y su propia autoridad, que me parece clave, porque nos gobiernan los astros y Saturno es muy importante para poder tener territorio. Así que nada, nos vemos la próxima. Ya te otra vez públicamente. No, nos vemos la próxima, así que recontra, sí, totalmente. Recontra. Y gracias también a la gente, de nuevo, también ahí, gracias, gracias por todas las posturas. Dejen preguntas, si tienen preguntas, déjenselas a Guille, déjenmelas a mí. Ahí ya después eso también nos va a guiar por dónde continuar, pero temas para charlar tenemos, parece que bastantes. Bastantes. Me gusta, me gusta. Yo ya me fui anotando cositas, así que ahí nos vemos. Bueno, linda noche, allá donde estés y allá donde estén todos, y nos vemos la próxima. Nos Abrazo vemos. grandote. Guille, gracias. Chau, gente. Muchas, muchas Gracias. gracias.